Mi nombre es Luis Diego Campos León, soy pastor de la comunidad cristiana Pozos de Agua Viva en Pozos de Santana, San José, Costa Rica. Y estamos viendo la serie de cómo superar lo que estamos pasando. Hemos hablado acerca de nuestras pérdidas y cómo enfrentar las mismas y estamos dando acerca de 6 fases que se llevan en nuestras pérdidas. Y hoy vamos a ver la cuarta parte de esta serie, que es la rendición, el camino hacia la paz. Hay algunas cosas que usted y yo no podemos olvidar y hay algunas cosas que usted y yo no vamos a poder superar. Cuando pasamos, queremos pasar por debajo, queremos pasar por un lado, queremos pasar por arriba y eso es imposible. No podemos hacerlo por nuestras cuentas ni dejarla solamente pasar ninguna de ellas. En realidad hemos hablado hasta acá de 3 fases, hoy es la cuarta fase. Y es importante saber que estas fases no son lineales. No es que primero viene una vez que la supero viene la segunda, una vez que la supero viene la tercera y después la cuarta y la quinta. No, estas fases no son lineales, sino que todas pueden suceder a la vez y a veces podemos tenerlas todas en un solo día y darlas por concluida y tener la rendición y tener la santificación y otra vez volverlo a tomar al otro día, porque recuerde que el duelo es un periodo, no son lineales. No es como que vamos a través de uno, después de otro y lo damos por visto. Vimos que la primera de las fases que nosotros hablamos fue la conmoción. Y en la conmoción lo que nos vamos a sentir es un entumecimiento, nos vamos a sentir entumecidos. Hablamos de cómo realmente necesitamos en la conmoción a otras personas. Es el momento de recibir la mala noticia, la pérdida. Puede ser una pérdida material, puede ser la pérdida de un empleo, puede ser la pérdida de la salud. Y nosotros tenemos que aprender a pasar por esas fases, pero también puede ser la pérdida de un ser amado, que es de las peores y en las que más necesitamos estas charlas que estamos dando. Cuando estamos en conmoción necesitamos comunión. Cuando nos dan una mala noticia necesitamos comunión. Algunos de nosotros pueden estar pasando esta etapa ahora y oro a Dios para que sean bendecidos y les ayude y los fortalezcas. Así que cuando estamos en conmoción necesitamos gente a nuestro alrededor. Luego pasamos a la fase de la pena. En la fase de la pena nos movemos de sentirnos insensibles al dolor de la sensación y hablamos de cómo el duelo era bueno en nuestra pena. El duelo es bueno. La pena es la manera en que Dios nos facilita el poder ir a través de las transiciones. Solamente podemos tener cambios a través de la fase de la pena. No hay cambio sin pérdida, no hay pérdida sin dolor y no hay dolor sin duelo. Y el duelo es saludable, lo hemos estado hablando en esta serie. De hecho, si no lloramos, no llorar no es saludable, llorar es saludable. Cuando almacenamos el dolor, el único que nos vamos a enfermar somos nosotros. No lo tragamos y tarde o temprano nuestro estómago lleva el conteo del marcador y se va a manifestar en una serie de enfermedades. Después hablamos que pasamos a la lucha y la conmoción nos entumece, el dolor nos pone triste, pero la lucha nos enfada. La lucha es cuando le decimos a Dios que no estamos de acuerdo con lo que está pasando. La lucha es cuando nos lamentamos y hablamos de la oración de la lamentación. Y dijimos que tenía 4 partes. La primera de ellas es la queja, que es cuando le decimos a Dios cómo nos sentimos y lo que no nos parece. La segunda de ellas es que apelamos y es cuando le decimos a Dios, Señor, tú eres grande, tú eres poderoso. Apelamos a lo que es Dios. Luego viene recordar y es recordarle a Dios todas sus promesas. Dios no tiene ningún problema con que usted y yo le recordemos sus promesas. Es más, a Dios le encanta que le recordemos las promesas. Y lo último que pasa en nuestra oración de lamentación es que expresamos todo lo que Dios es, que creemos en Dios, que Él nos ama y que vamos a confiar en Él, expresamos nuestra confianza. Y esta semana, si Dios lo permite, vamos a estar hablando acerca de la rendición, la cuarta etapa de cuando estamos atravesando un dolor, de cuando estamos atravesando una pérdida, de cómo superarlo. La emoción descrita con la rendición es la emoción de la paz. Es que una vez que nos rendimos, vamos a tener paz. Es el camino hacia la paz. La semana pasada terminamos el mensaje diciendo, si nos podemos acordar, que la única forma de luchar con Dios y ganarle es rindiéndome. Porque nadie va a poder ganarle a Dios.
definitivamente vamos a tener que rendirnos delante de Dios. ¿Cómo podemos salir sin el dolor de nuestra vida? ¿Cómo podemos salir de ese dolor? Porque a todos nosotros nos van a suceder días malos y vamos a tener cosas malas. Y vamos a tener tres opciones cuando tenemos una pérdida, cuando algo malo nos sucede. Puedo permitirle a mis pérdidas que me destruyan. Hay gente que queda destruida después de la pérdida de un ser amado. Hay gente que ya queda sin ganas de vivir después de que ha perdido algo muy grande. Y podemos hacer también que nos definan. Mis pérdidas dicen quién soy yo, mis pérdidas dicen cómo me siento y mis pérdidas dicen lo que debo hacer. Pero lo tercero que puede pasar con mis pérdidas es que pueden permitir que nos desarrollen. Yo puedo salir desarrollado de mis pérdidas. Y queremos compartir cómo dejar que incluso lo malo en nuestra vida nos desarrolle y nos haga crecer en medio de la rendición. Romanos capítulo 15, verso 4 dice: todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Todo lo que en la Biblia está escrito con una razón: para alentarnos. Y para que, de acuerdo a lo que está escrito en las Escrituras, podamos salir adelante y vencer. Ahora, si todo lo que está escrito en la Biblia nos sirve para cada parte de nuestra vida, segunda de Samuel, capítulo 14, versos 16 al 24, vamos a necesitar saber una de ellas, y es cómo el rey David pudo rendirse delante de Dios cuando perdió a su hijo. Y la Biblia dice, en 2 Samuel 12, 16 al 24, David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo. David está muy afectado, David está ayunando, David está que rasgó sus vestidos, está vestido de cilicio. Entonces los ancianos de su casa le rogaban que se levantara y comiera con ellos, pero él se negó. Finalmente, al séptimo día, el niño muere. Los consejeros de David tenían temor de decírselo. No escuchaba razones, decían, cuando el niño estaba enfermo. ¿Qué locura hará cuando digamos que el niño murió? Ellos estaban preocupados por el rey David. Cuando David vio que susurraban entre sí, se dio cuenta de lo que había pasado y dice: murió el niño. Le contestaron: ya murió. Y esa es la historia del rey David y de la pérdida de su hijo, por el cual ayunó durante 7 días. Y David estaba triste, y David ayunaba, y David estaba como muerto en vida, no quería hacer nada. Sin embargo, ellos ven la tristeza de David, sus criados, sus amigos. Y cuando el niño muere, David toma una actitud diferente. Ni siquiera querían decirle a David que ya había muerto el niño. ¿Qué fue lo que hizo David? ¿Dejó que lo destruyera la pérdida de su hijo? ¿Dejó que lo definiera? ¿O dejó que lo desarrollara? Eso es lo que vamos a ver en este día a través de la rendición. David hace 6 cosas. Si alguna vez usted necesita tomar notas, este es el día para tomar notas. Lo primero que hace David es, para llegar a la rendición, aceptar lo que no se puede cambiar. Nosotros nos rendimos y empezamos aceptando que hay cosas que no puedo cambiar. Es lo primero que tengo que hacer para tener un camino hacia la paz. Es el primer paso a la rendición. Tengo que aceptar que hay pérdidas que yo no puedo solucionar y que ya sucedieron. Cuando la gente recibe malas noticias, ¿cuál es la respuesta? No, no puede ser, no puede suceder, esto es imposible, esto es mentiras. Nuestras mentes rechazan las noticias fuertes y las malas noticias. Pero lentamente la realidad se comienza a restablecer y ya no podemos negarlo. Y ahí es donde entra la rendición. Rendición es sencillamente aceptar la realidad. Hay cosas que sucedieron. Ya no puedo hacer nada con respecto a eso. Entonces David lo que hizo en 2 Samuel 12, 22 al 23, ponga atención a lo siguiente. 2 Samuel 12, 22 al 23, David dijo esto. Ya le dicen que el niño sí murió, David lo sospechaba, él oía el susurro de sus empleados y respondió David: mientras el niño vivía, me dije, tal vez el Señor sea compasivo conmigo y permita que el niño viva. Pero ¿qué motivo tengo ahora para ayunar ahora que ha muerto? ¿Puedo yo traerlo de nuevo a la vida?
¿Cuál sería la respuesta ante la pregunta de David a sus criados? ¿Puedo yo traerlo ahora de nuevo a la vida? La respuesta es no. No puedo hacer nada. Mientras vivía yo ayuné y pensé que tal vez Dios podía cambiar las circunstancias, pero no le hizo. David está aceptando lo que no puede ser cambiado. Y sea cual sea nuestra pérdida, hermanos, lo que debes hacer es decir, se acabó. Ya no puedo hacer nada. Simplemente se terminó. Ahora, que lo acepte y que reconozca que ya no puedo cambiarlo. No significa que deja de importarme, no. La aceptación no significa que no me duela, tampoco. Sí duele. Y la aceptación no significa que piensen que lo que pasó es bueno, tampoco lo es. Nada de eso es aceptación. La aceptación significa simplemente, ya no puedo cambiarlo. No puedo hacer nada. Yo tengo que aceptar mis pérdidas, tengo que aceptar que no puedo cambiarlas y que no puedo hacer nada. David dijo, mi hijo ha muerto, no puedo cambiar eso. Y yo quisiera que usted se preguntara y que lo escribiera en su bosquejo. ¿Qué cosas necesito aceptar que ya terminaron en mi vida? Que es necesario cerrar ese ciclo. Tal vez puede ser una relación que se acabó y seguimos esperando que alguien nos llame, que alguien regrese. Hermano y hermana, el pasado es pasado. Algunos de nosotros hemos tenido un sueño y no sucedió. Bueno, dejémoslo en el pasado. Simplemente tome y vaya por otro sueño. Todavía hay nuevos sueños que conseguir. Lo primero que hizo David fue aceptar lo que no se podía cambiar. Aceptar que hay cosas que no se pueden cambiar. ¿Cuál fue la segunda reacción de David que lo transforma? Lo segundo es, recuerde que no es el fin de la historia. Recuerda que no es el fin de la historia. Lo segundo que hace David es, recuerda que no es el fin de la historia. Cuando experimentamos una pérdida catastrófica, dolorosa en nuestra vida, siempre inesperada porque no las vemos venir, es normal sentir que este es el final. El rey David, mientras experimenta la pérdida de su hijo, fue capaz de concentrarse en la esperanza, en saber que esto no se terminaba con la muerte de su hijo. Segunda de Samuel 12, la segunda parte del verso 23 dice acerca de su hijo, un día yo iré a él, pero él no puede regresar a mí. David reconoce que no se ha terminado, que aquí en la tierra tal vez, pero que él un día, y ya debe estar viendo a su hijo allá en la presencia de Dios, desde el momento en que fallece, él va a estar viendo a su hijo y lo va a conocer. Durante la pena, una de las transiciones más difíciles que descubrimos es avanzar hacia el futuro porque damos vueltas en el pasado, porque pensamos en el pasado y nuestro ser querido está allá, pero si pensamos en el futuro, nuestros seres queridos no van a estar allá. Esa persona que perdimos está en el pasado. Es una respuesta muy común a la tristeza y al profundo dolor y a las pérdidas. Decir, no quiero un futuro donde mamá no vaya a estar. No quiero un futuro donde mi hijo no forme parte de él. Ahora, ¿cómo la rendición nos ayuda a encontrar la paz? ¿Cómo la rendición y rendirnos delante de Dios es la primera parte del camino hacia la paz? Es comprender que al igual que David, nuestro amado no va a volver, pero yo lo voy a ver algún día. ¿Alguien dice amén desde su casa? Las cosas no van a cambiar, pero este no es el final de la historia. Yo voy a ver a mamá un día. Mamá se murió hace poco más de un mes y yo la voy a ver algún día. Lo tercero que hace David, y es nuestra recomendación, cuidar de usted mismo. Cuida de ti mismo. El tercer paso para la rendición es cuidar de mí mismo. Y puede que suene extraño, pero cada uno de estos pasos es una parte importante del proceso de experimentar la paz de Dios. Ve lo que hace David, en 2 Samuel 12:20. Dice esto: David se levantó del suelo, se lavó, se puso lociones, se catrineó, se perfumó y se cambió de ropa. Después de la muerte de su hijo, David se levantó del suelo, se quitó y cambió del estado en que había estado postrado por el duelo, se puso lociones, se lavó y cambió sus ropas, porque el dolor y la pérdida provocan que mucha gente, a punto de entrar en depresión, se descuide
incluso en su aseo personal, incluso en su comida. Las ganas de comer se quitan. A nadie le importa como yo estoy, a mí tampoco me importa, nada sabe bien. Hasta comer a veces es completamente irrelevante, no me importa. El sueño se convierte en un reto, hermanos. Ya dormir es difícil, casi que es imposible. Pasamos toda la noche sin conciliar el sueño, hermanos. Pero el rey David nos da un ejemplo completo de cómo podemos empezar a responder. Porque él aceptó lo que no podía cambiar, que él no podía regresar a su bebé, y él sabía que no era el final de la historia y que algún día iba a ver a su hijo. Y que cada día estaba más cercano para encontrarse con su hijo. Cada día que pasamos es un día más cercano para ver a nuestro ser amado, poderlo ver cara a cara y disfrutarlo eternamente y hacer todo aquello que nos encantaba hacer. La tensión del luto, decidir qué hacer. Y tengo que decidir que vivir significa cuidarme físicamente. Así que se levantó del suelo, volvió por fin a tomar una ducha, se bañó, se peinó, se pasó plastigel en su cabeza, se perfumó. Y el punto es este: si vamos a seguir viviendo y si vamos a cuidar de nosotros mismos, tenemos que hacer gestos simbólicos. Y esto es lo que hizo David, fue simbólico. Tomó la decisión de empezar a cuidar de sí mismo. Lo cuarto que David hace, que nos enseña para llegar a la rendición, que es el camino a la paz, es: enfócate en Dios a través de la adoración. Enfócate en Dios a través de la adoración. Lo cuarto que David hizo y que usted y yo tenemos que aprender es: enfócate en Dios a través de la adoración. Segunda de Samuel 12:20 dice: luego fue al tabernáculo, hablando de David, a adorar al Señor. Luego que se bañó, que se puso su colonia y se puso su mejor traje, fue al tabernáculo a adorar a Dios. Y el Salmo 73, 16 al 17 dice David: traté de entender esto, pero me resultó muy difícil, y por eso hace de ir al tabernáculo. Entonces fui al santuario de Dios, al tabernáculo, y fue allí donde entendí. Es en la adoración donde las respuestas vienen a nuestra vida. Es en nuestra adoración a Dios y la alabanza, aún en medio del dolor, que sentimos paz, y es el camino hacia la paz. Porque el rey David sabía que la adoración puede expandir y hacer más grande nuestro discernimiento espiritual, todo lo que no entendemos ahora, cuando dejamos a Dios nuestro dolor. Él sabía que en la adoración comenzamos a vislumbrar cómo Dios se mueve y cómo Dios trabaja en nuestras pérdidas. La tentación en nuestra pena siempre ha sido darle la espalda a Dios, porque nos imaginamos, sin querer queriendo, queriendo sin querer, que de alguna manera Dios es responsable. Así que Él lo permitió, Él no hizo nada, Él no hizo lo que yo le pedí, y estamos enfadados y enojados con el Señor, estamos sorprendidos, estamos en shock, con el corazón roto, y corremos. Y estas emociones están bien, pero a largo plazo no son la respuesta correcta. Tenemos que descubrir cómo estar de nuevo en adoración a largo plazo. ¿Y cómo descubrimos cómo estar de nuevo en adoración a largo plazo? Tenemos que saber que Dios nunca te abandona en tu ira, y aunque usted esté enojado con Dios, y aunque usted se enojó con Dios, Dios nunca lo va a abandonar en medio de su ira. Tenemos que comprender que Él nunca nos va a abandonar en tu dolor. Nunca Dios te va a dejar solo cuando estés pasando por un valle de sombra de muerte, por un valle de dolor. David lo decía: no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Él nunca te abandonará en tus lágrimas cuando llores por todo lo que perdiste, por todo lo que te quitaron. Dios nunca te va a abandonar en tus lágrimas, y Dios nunca te va a abandonar en tus dudas. Él va a estar allí. La Biblia dice: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Así que David se fue a la casa, se fue al tabernáculo, pero no era el lugar, era nada más el momento de conectar. No es si el tabernáculo, si el templo, puede ser mi casa, puede ser el baño, puede ser el cuarto. Yo necesito reconectarme con Dios porque perezco. Es estar en un lugar seguro, si es en la casa de Dios, si es en el templo, si es en mi cuarto, en el lugar que quizás ustedes puedan sentir
las primeras puñaladas para adorar a Dios, porque el dolor tiene una manera de alejarnos de la adoración. No, nuestro enfado o un pensamiento negativo no nos deja adorar a Dios con libertad. Ahora, Dios no es un espía para sorprenderte, tampoco es tu enemigo para estar al acecho en las sombras y lastimarte y sorprenderte. Dios es tu Padre que te ama y que quiere apoyarte en medio del dolor. Y cuando usted acude a Dios, la Biblia dice que un corazón contrito y humillado no despreciará al Señor. Y que son bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Lo quinto que hace David y que usted y yo debemos hacer cuando tengamos una pérdida es: haga algo productivo. Tenemos que hacer algo productivo, algo bueno. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir la vida. Cuando llegamos a esta etapa, debo moverme, porque todo lo que no se mueve se apelota. Yo debo moverme. Y 2 Samuel 12:20 dice: después David volvió al palacio, donde le sirvieron comida y comió. Y esa parte es bonito. Él resolvió, es atractiva. Él resolvió volver al palacio, que era su lugar de trabajo, y comió, porque el palacio es donde él trabajaba. Ahora, déjeme preguntarle algo. ¿Usted cree que porque David acaba de perder a su hijo ya lo había superado? Ya no le dolía. No, señor. No, señora, a David le seguía doliendo, y aún en medio del dolor, él decide cuidarse físicamente, él decide comer, él decide adorar, y él decide hacer algo productivo: volver al palacio y tomar las riendas otra vez del pueblo que Dios lo había puesto a gobernar. David no lo había superado, lo dijimos varias veces. Las cosas y nuestras pérdidas grandes no las superamos, simplemente pasamos a través del dolor. Atravesamos el dolor. Así que no tengo que dejar de lamentarme para seguir adelante. No tengo que esperar hasta que ya no sienta dolor para seguir adelante y hacer algo productivo. No tengo que dejar de sentir pena para hacer algo productivo. No me voy a seguir, yo me voy a sentir así por un largo periodo, por un poco de tiempo. Así que dé un paso para hacer algo productivo. 2 Corintios 5:7 dice: 2 Corintios 5:7, caminamos guiados por la fe y no por lo que vemos, y no por lo que sentimos, y no porque tenga ganas. Yo camino guiado por la fe y doy un paso de fe. Necesitamos gatear. No vamos a salir en carrera. No me pida que haga más de la cuenta, pero voy a empezar a gatear. Poco a poco voy a ir estabilizándome y hacer algo productivo. ¿Qué es lo que usted sabe que debería estar haciendo y que no lo está haciendo y que lo tiene paralizado? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Como pastor, quiero retarlo a usted, hermano que nos oye, hermana que nos oye, amigo que nos está escuchando, a hacer algo diferente. En medio del duelo, sigo con el duelo, sigo lamentándome, sigo con el dolor, pero voy a empezar a moverme, voy a hacer algo productivo. Lo sexto que hace David, que le ayuda a llegar al camino de la paz y al camino de la rendición, es: sigue amando aún en medio del dolor. Sigue amando aún en medio del dolor. Aunque le duela, a pesar del dolor, continúa amando. Hay gente que amamos. No podemos descuidar nuestro amor, tenemos que seguir amando. ¿Y por qué tenemos que decir esto, hermanos? Porque si nos hieren, la reacción natural es ponerme y enfadarme contra todo el mundo. Hay gente que se rebela contra el mundo. Hay alguien que no quiere nada con sus amistades porque usted también es cristiano y tiene el Dios que me dejó abandonado según yo. Y no hay manera de vivir sin dolor. La única manera de poder vivir sin dolor es no amar a nadie en nuestras vidas. Si usted tiene una mascota y la ama, y la tiene porque la ama, y la cuida y la lleva al veterinario, cuando esta mascota muera, o se pierda, o se la roben, a usted le va a doler. La única manera de poder vivir sin dolor en la vida es no amar a nada ni a nadie. Y cuando perdemos a alguien que amamos, ya sea porque se muden lejos, que se fue a estudiar, que se pasó de casa, porque nos rechacen, eso es desgarrador. Y no podemos construir un muro alrededor de nosotros. ¿Qué hacemos cuando alguien rechaza nuestro amor? Redirigimos ese amor, porque hay mucha gente en el mundo que necesita amor, y hay mucha gente en el mundo que sigue amándome, no importa lo que esté pasando.
Si alguien te rechaza o se aleja de ti, ¿qué hacemos? Redirigimos el amor. Y esto fue lo que hizo David. David sabe que perdió a su hijo, que no puede hacer nada, que no puede cambiar la historia, que este no es el fin de la historia, acepta sus pérdidas. David cuida su aseo personal, se cuida, se lava los dientes, se baña, se echa perfume, y David dice en 2 Samuel 12:24, lo sexto que David hizo es, luego David consoló a Betsabé, que era la mamá del niño, después de adorar y de vestirse y de todas las cosas, y su esposa, que era Betsabé, se acostó con ella. Betsabé queda embarazada y dio luz a un hijo, y David llamó a ese hijo Salomón. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Que Salomón, la Biblia dice que después de Jesús fue el rey más sabio de toda la historia y el hombre más sabio de todo el mundo. Y el reino de Salomón fue mucho mayor que el de David, y Dios le permite a Salomón, que no derramó tanta sangre como David, construirle el templo. Jesús sabe lo que es amar en medio del dolor. Se llama la cruz. Y Jesús sabe lo que es continuar amando cuando no tiene ganas de amar y cuando lo traicionamos una vez y otra vez. Jesús sabe lo que es continuar amando cuando rechazan su amor. Primera de Juan 3:16 dice, Primera de Juan capítulo 3 verso 16 dice, conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros, y no cuando éramos buenos, siendo aún pecadores. De manera que también nosotros tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. En otras palabras, perdió la vida por nosotros, y nosotros tenemos que dar nuestras vidas por nuestros hermanos y hermanas. Así que para terminar, hermanos, yo no sé por lo que usted está pasando, y espero que no sea algo muy importante ni muy difícil de pasar, pero si lo es o no lo es, vamos a pasar esta serie de cosas a través de la vida, y tenemos que estar listos para caminar por el sendero de la paz. Y para caminar por ese sendero y para tener paz, yo tengo que rendirme delante de Dios. No puedo pelear con Dios y ganarle. Yo me rindo, Señor, y le dices, me rindo a tu cuidado, me rindo a tu amor, y te entrego lo bueno, lo malo y lo feo que me está sucediendo, porque no tengo el control, y el único que puede controlar todo en mi vida eres tú, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga grandemente.